Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya, ahora. Espero que se encuentren muy bien todos. Un cordial saludo. Como se dan cuenta, pues vamos avanzando y ya tengo cámara, ya tengo cámara para al menos interactuar de una manera diferente. Bueno, pues ahora sí que comenzando con el tema, nos habíamos quedado un poco hablando sobre las fichas, si recordarán, sobre las fichas que podríamos utilizar nosotros para recordar algunos apuntes, investigaciones, autores, libros, páginas, referencias, todo aquello que íbamos a utilizar en una investigación, precisamente las podíamos encontrar en las fichas que previamente habíamos investigado. Bueno, y ahora que tenemos las fichas, cuando vamos a trabajar en una investigación, hay que saber también cómo citar. ¿Qué es citar? Es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Realmente el tema de cómo citar, qué citar, es muy importante en las investigaciones y realmente da un punto muy enriquecedor a cualquier trabajo que nosotros podamos estar haciendo. A cualquier trabajo. ¿Por qué? Porque finalmente una investigación va a estar basada en lo que hayamos recaudado como información y también en cómo lo redactemos, cómo le damos una forma, cómo se cita también, porque puede haber muchos trabajos que tengan muy buena bibliografía, pero que no se sepan ni cómo organizar, ni cómo mencionar, y a veces, o en ocasiones, puede llegar a hasta incurrir en algunas reglas que son importantes respetar, como lo podría ser el evitar el plagio. Pero esos temas lo vamos viendo poquito a poquito, ¿ok? Entonces, el siguiente diapositiva, déjame lo pongo, a ver. Uh-huh. Ahí está. Bueno, déjame mover un poquito esto. Ok, recapitulando. Si ya lo vimos. También esto, bibliografía. Ok, aquí está. Sexta fase. Y empezamos con elaboración e inclusión de referencias. Dice. Uy, ahí está. Una cita textual se refiere a la inclusión en nuestro trabajo de ideas de un texto o de algún autor, que se anoten literalmente y a las cuales se les debe dar crédito para no llegar al plagio de ellas, puesto que no son nuestras ideas y esto se debe trabajar con las nuestras. Debemos realizar trabajos originales basados, basados en las ideas que extraemos de nuestras fuentes de información. Entonces, ese es un punto muy interesante porque nos da la idea de que hay que respetar las ideas de otros autores. Imaginémoslo de una manera coloquial. A ti, por alguna razón, sobre cualquier tema, se te ocurre una idea. Se te ocurre una idea brillante para cualquier materia que a lo mejor no se había expuesto o no se le había ocurrido a nadie. Entonces, bueno, tú se lo cuentas a un amigo, ¿no? Y ese amigo decide decir, bueno, a mí se me ocurrió esta idea y empieza a decir exactamente lo mismo que se te había ocurrido a ti. En ese momento, digamos que si tu idea no está constituida o no está registrada a tu nombre, prácticamente él podría tomar la idea y hacerla suya. Pero como en este caso las investigaciones, todas las ideas, todos los relatos, todos los textos que se están leyendo ya están a nombre de alguien, el hecho de que tú caigas en un plagio o tú hagas el plagio, eh, en este caso tienen varias consecuencias. De hecho, vamos a ver algunas. Y si lo buscamos inmediatamente en internet, a ver, dame un momento. Ahí está. Si lo vemos en internet, lo primero que nos podría aparecer aquí es el plagio puede expulsarse de una carrera universitaria, el plagio puede resultar en sus trabajos siendo anulado y el plagio puede resultar en la expulsión de su institución académica y en algunos casos expulsión permanente. Hay muchos casos muy famosos en los que se dicen que existió el plagio o que las personas que se titularon de cierta carrera
no hicieron su trabajo, sino que lo elaboró alguien más, han sido penalizadas y en algunos otros casos no, o sea que se ha pasado por alto, entonces no había alguna consecuencia, pero malamente, al no aplicarse la ley. Pero realmente el plagio, a pesar de que uno pudiera pensar hasta cierto grado de no pasa nada, solamente son algunas palabras, son unos trabajos, pero hay trabajos importantes que ustedes seguramente irán viendo en el transcurso de su vida que es necesario citar, porque si no se cita, el hecho de que también se aplique un plagio puede desvalorizar tanto tu trabajo como también la idea que se te puede tener de tú como persona, como profesional, como un error. Porque el hecho de que se sepa redactar es muy importante para todos aquellos que investiguen, para todos aquellos que empiecen a innovar. O así que para todo hay que darle lugar a, a los autores, a los libros, a quien lo escribió, y ahora sí que darle la importancia, ¿no? Ahora sí, continuamos en la presentación. Ok, muy bien. Entonces estamos en la sexta fase. Tipos de citas directas e indirectas. Esas son las citas que vamos a estar manejando. Dos en esta ocasión, que son las directas, que estas responden a ciertos cuestionamientos. Estos cuestionamientos pueden ser el qué dijo, cuándo, cómo y dónde. Y de las citas directas existen como dos pequeñas ramas, que es la cita directa y cita directa corta y la cita directa larga. ¿Cuál es la diferencia de una a la otra? Básicamente es la cita directa corta se aplica cuando hay menos de 40 palabras en la cita, o sea, en el texto que vamos a utilizar. Y la cita directa larga es cuando queremos incluir un texto de cualquier autor, pero que tenga de 40 palabras en adelante, ¿ok? O sea, nosotros podemos citar hasta un número indeterminado en la cita directa larga, de palabras. Eso sí, tienen diferentes esquemas, diferentes estructuras para poder citar. Que va primero el autor, que va primero el año, el libro. Primero va la cita, va entrecomillado, no va entrecomillado, lleva punto y seguido. Entonces, esas pequeñas reglas y respetarlas también y aplicarlas va a hacer que haga la diferencia entre un trabajo bien elaborado y otro que a lo mejor puede caer en un plagio. Entonces igual vamos a ir viendo ejemplos de cada uno de ellos y igual lo vamos practicando también aquí. Y por otro lado, aparte de las directas, los tipos de citas, están las citas indirectas, que solo responde a qué dijo, quién y cuándo. Si se dan cuenta, esta tiene menos requerimientos que la cita directa. Aquí en las indirectas no menciona ni el cómo ni el dónde. Entonces, bueno. Ahora sí, vamos con un pequeño ejemplo. Un ejemplo de lo que podría ser una cita directa corta y una cita directa larga. Ok, creo que aquí venía. Ok, larga. Ok. Aquí nosotros nos podríamos estar ubicando en la página 176. De hecho, ahí empezamos con la sexta fase. Y en la página 177 empieza un ejemplo, que es el que empieza a hablar sobre el paradigma. Ahora sí, aquí nos vamos a mover para el documento de Word. Ok, cita directa corta. Y aquí empezamos el ejemplo. Nosotros podríamos tomar cualquier texto y hacer una cita directa corta. Por ejemplo, yo aquí voy a abrir, bueno, aquí tengo todos los GIFs que suelo utilizar con ustedes. No sé, a ver, vamos aquí, mi carpeta, textos. No sé si utilizar esto. Ok, vamos a simular que en este caso
yo tengo un libro y que empecé a hablar sobre las clases online, ¿ok? Sobre mi experiencia como maestro en las clases online. Si ustedes en algún momento quisieran citar el supuesto libro que yo hice, podremos empezar a hacer lo siguiente. Cuando hablamos de las clases académicas, de forma online, es importante contemplar diferentes aspectos. Esto podría ser como la pequeña, la primera idea que vamos a ir construyendo para después empezar con la cita. ¿Dónde empezaría la cita? Cuando se nombra al autor. Es cuando es una cita directa corta. Cuando hablamos de las clases académicas de forma online es importante contemplar diferentes aspectos. Por ejemplo, aquí tenemos apenas, a ver, si borramos uno. Espérame. Ok, fíjense que es una parte importante. 3, 4, 5, 6, 7. Porque, por ejemplo, aquí si evadimos este o lo quitamos en la parte acá inferior, acá ya nos señala cuántas palabras son. Recuerden que la cita directa corta debe de seguir la regla de que es menos de 40 palabras. Entonces, si por alguna razón nuestra cita directa corta se pasa a 41, con el 41 es más que suficiente para considerarla como una cita directa larga. Entonces hay que cambiar la estructura. Ok, continuamos con el ejemplo. Cuando hablamos de las clases académicas de forma online es importante contemplar diferentes aspectos. De acuerdo con, ahí podríamos citarme, que sería Carrillo, que es el apellido, mi apellido, Carrillo 2020, y a partir de ahí ya se empieza a citar, ¿ok? Por ejemplo, de acuerdo con Carrillo 2020, quien menciona que uno de los aspectos, quien menciona que las clases online proporcionan una forma diferente de interactuar con el conocimiento, por decir algo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tomamos su libro, un momento, ok, si se dan cuenta ahí en su ejemplo, aquí me falta a mí agregar, eso ya ustedes lo podrán ir puliendo, releyendo su texto, que empiece un entrecomillado, si se dan cuenta, que es después de mencionar al autor. Ok, por ejemplo, aquí ya empieza la cita de acuerdo con Carrillo 2020, quien menciona que, y aquí pues las comillas, como si fuera, a partir de aquí serían como mis palabras, las palabras que yo puse en el texto. Las clases online proporcionan una forma diferente de interactuar con el conocimiento. Estos
estas diferentes formas de replantearse la educación, bueno, estas diferentes formas de interactuar podrían poner en duda las formas tradicionales de lo que se piensa como un método educativo, trasladándolo a un cambio. Aquí, y por último, entre paréntesis se pone la página donde se sustrajo y se puede poner p punto y la página, no sé, página 10, y ahí habría que corroborar si cumplimos con la regla de que debe ser con menos de 40 palabras. Seleccionamos esto hasta donde empieza, y si se dan cuenta, aquí en la parte de abajo nos señala 36 de 63 palabras. Las 63 palabras son todo lo que implica desde que empezamos a escribir, desde aquí, desde la cita directa corta. Entonces, como son 36 de 63, sí aplica como una cita corta. ¿Qué pasaría si nosotros nos pasamos de palabras? Hay que modificar la estructura, ¿sí? Pero ahorita iremos viendo eso. Aquí, después de una vez de haber terminado la cita, si son palabras del autor, por ejemplo aquí que yo repetí una palabra, no me gustó cómo sonó, que dice: estas diferentes formas de interactuar podrían poner en duda las formas otra vez. A lo mejor aquí podríamos cambiar la palabra, pero ojo, si la cambiamos, la palabra del autor deja de ser una cita y empieza a ser un parafraseo. ¿Por qué? Porque el autor lo puso así, y aunque suene feo, así se tiene que quedar. Pero si nosotros cambiamos una palabra, una coma, un punto, un acento, nomás porque quizás para nosotros puede ser un poco más digerible, ahí deja de ser una cita directa corta, porque ya involucramos un parafraseo. ¿Qué es un parafraseo? Leer un texto y después nosotros tratarlo de explicar con nuestras palabras. A veces se cae mucho en lo que podría ser, que es parafrasear, hacer un resumen. Digamos que la diferencia es muy delgada, y suele no diferenciarse del todo. Bueno, tuve que poner pausa un momento, pero continuamos. Ok, entonces después entramos a lo que podría ser una cita directa larga, ok. Que, recordando, esta cita tiene la característica de que tiene más de 40 palabras, ¿sí? O sea, la cita tiene más de 40 palabras. Entonces, igual ahí en su libro, a ver, creo que me perdí en la página. Muy bien. Aquí se me estaba pasando un punto, que bueno que le leí. En la cita directa corta, digamos que hay dos alternativas. En la página 176 dice mero abajo, en letras rojas: cita directa corta con énfasis en el autor. Y hay otra cita directa corta con énfasis en el texto. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente en cómo se constituye y cómo se integra las páginas, el apellido y el año de la publicación, ¿sí? Por ejemplo, la cita directa corta con énfasis en el autor, básicamente se hace primero la mención del autor y el año, y al final la página. Si quisiéramos hacer una cita directa corta pero con énfasis en el texto, lo primero que se incluye es el texto que vamos a citar. Por ejemplo, aquí podremos modificar todo esto
lo mismo. Aquí. Como sigue siendo una cita corta, se tiene que seguir respetando la regla de menos de 40 palabras. Por ejemplo, aquí tendremos que quitar este. Cuando hablamos de las clases académicas de forma online es importante contemplar diferentes aspectos. A ver. Podríamos poner aquí, borramos esto, quitamos esto, hacer comillas y aquí. Las clases online proporcionan si se dan cuenta, es la misma cita. Lo que cambia es que al inicio ya no viene el nombre ni el año del autor y ahora eso se va a cambiar para el final. Ahora aquí tendría que venir Carrillo 2020, página 10. Y ahí ya tenemos una cita directa corta con énfasis. Esta es en el texto, ¿ok? Y esta es en el autor. En ambas se tienen que aplicar la regla de menos de 40. Y a ver, sigamos por acá. Aquí yo tenía preparado algo. Bueno, y aquí están algunos ejemplos de la cita directa larga. Esos ejemplos ustedes lo pueden ubicar en la página 178, ¿ok? La página 178 que no, vamos a dejarla ahí. Ok, la cita directa larga. Aquí acuérdense que va a ser una cita con más de 40 palabras, ¿ok? Aquí si nos damos cuenta, si puedo utilizar un marcador, ok. Bueno, aquí si nos damos cuenta hay algunos elementos. Perdón que estoy utilizando el laptop y no puedo hacer el círculo correcto. Estos dos, ¿cómo es que se utilizan? A veces podemos tener un texto que dicen cosas importantes para nosotros y luego sigues unas cuantas oraciones más que consideramos no ser tan relevantes y después empieza a volver a retomar cosas interesantes y que nos pueden servir. Entonces es ahí donde se aplica esto, lo de entre paréntesis 3 puntos. Aquí, por ejemplo, este texto estaría constituido de que aquí dice la romanización de España, etcétera, etcétera. Y esto significa que dentro de estas dos oraciones de la romanización y el sur de España, que es esta y esta, hay un texto implicado, o sea, dentro de estos dos párrafos, pero que no fue necesario citarlo, ¿sí? O sea, no es necesario que copiemos y peguemos todo. Se puede estar evitando ciertas palabras y ciertas oraciones, ¿ok? Ahí está. Bueno, entonces, al igual que la cita corta, la cita directa corta, en la cita directa larga también existe un ejemplo de con énfasis en el texto y con énfasis en el autor. Aquí en el texto, al igual que en la directa corta, primero se hace mención de lo que es la cita, pero aquí no se entrecomilla, ¿ok? En la corta sí se entrecomilla, en la larga no. Y aquí, si se dan cuenta, primero es la cita, todo esto. Okay.
todo esto, ahí está, todo esto, ok, y aquí al final es donde menciona el autor. Aquí en algún espacio de ahí de su libro menciona sobre la importancia de la sangría francesa. ¿Qué significa esto? Que lo primero que nos vamos a encontrar es un pie de la oración que empieza totalmente pegado a la izquierda y que después la cita empieza a incluirse 5 espacios después del límite de la izquierda, ¿ok? Por ejemplo, aquí, si nos damos cuenta, aquí hay un espacio y este espacio es diferente al inicio de este, ¿ok? Esta es la sangría francesa, de aquí todo esto. Y todavía esto es parte, ¿ok? ¿Cómo se podría hacer una sangría francesa en Word? Bueno, eso es lo que les voy a explicar ahorita. Aquí está. Bueno, entonces como empezamos con la cita directa larga, ¿ok? Aquí para aplicar la sangría realmente es muy sencillo. Vamos a utilizar el mismo ejemplo con el que estábamos trabajando. Es en la página 178, primer cuadro beige. Dice, un dato importante con respecto al proceso de romanización según encontramos que, y aquí, ok, esa es la primera, ok, sin comillas. Igual en la parte superior de esa misma página encontramos los elementos, que es la cita y datos de la cita. En la cita menciona sin comillas en un párrafo aparte de nuestro escrito con sangría francesa y sin paréntesis o comillas. Se transcribe el texto a citar y finaliza con un punto. Conviene señalar que la sangría francesa, según el formato APA, es cuando la primera línea del párrafo queda en el margen izquierdo y a partir de la siguiente línea todas llevan una sangría de 5 espacios. ¿Ok? Aquí tenemos entonces la primera parte del párrafo que está totalmente pegada a la izquierda. Después, dando como que enter, aquí hay que configurarlo. ¿Qué damos? Damos clic derecho en la opción de párrafo y podríamos tomar 5 espacios por cada centímetro. ¿Ok? En el margen de la izquierda aumentamos 1, 2, 3, 4, 5. Y si se dan cuenta, aquí nos da una vista previa de cómo sería el resultado. Y ahora sí, aquí comenzamos. Y ahí ya se empieza a poner la cita. La romanización de España fue una empresa por etapas. Punto y seguido. Chalala, y si hay una parte que consideramos como, quizás coloquialmente se puede considerar como paja, o sea, como relleno, ponemos esto, 3 puntos, y continuamos con la parte que es importante para nosotros señalar. Aquí no es necesario que pongan punto y seguido. Empezamos con mayúsculas, mencionando. En España, etcétera, etcétera, etcétera. Estos 3 puntos, el último nomás lo pongo, es fuera de la cita, no vayan a creer que va así. Entonces, en la cita directa larga, todo esto tendría que implicar más de 40 palabras para que sea una cita directa larga. Y es teniendo énfasis en el texto. Si esto mismo quisiéramos aplicarlo en una cita directa larga, pero con énfasis
En el autor lo que se tendría que hacer es mencionar primero al autor y después mencionar ahora sí que el texto. Ahí, por ejemplo, en su libro viene el ejemplo de cuando los docentes se preocupan por establecer los aprendizajes. Y aquí viene digamos que la cita del autor. Pimienta, el año de su publicación. Pimienta tendría que ser en este caso su apellido. Afirma, dos puntos, y ahora sí, nuevamente se aplica la sangría francesa. Insisto, es párrafo, 5 puntos, y aquí empieza, ¿ok? Aquí empieza todo el texto que se estaría nombrando, o sea, toda la cita. Aquí me faltó en la anterior que acuérdense, es una cita directa larga con énfasis en el texto, que al final se tiene que mencionar el autor, el año y la página. ¿Cómo sería esto? Se abren paréntesis para citar, se menciona a Triana, 2016, que es el año de la publicación, y la página en la que se encuentra, ¿no? Ahí dice página 12, ¿ok? Aquí, como es énfasis en el texto, primero el texto, después el autor. Si se va a hacer un énfasis en el autor, primero es el autor, si checan aquí, primero es el autor, año, y al último, ya cuando se termine de citar, aquí podríamos ponerle más 40, o sea que aquí más 40 palabras más, y al último la página donde se encontró, página 12. Entonces, si se dan cuenta, lo que va a ser diferente a una o a la otra es primero la cantidad de palabras que vamos a utilizar, y segundo, cómo va a ser ese nombramiento. Primero es más importante el texto, o sea, voy a hacer un énfasis en el texto o quiero hacer un énfasis en el autor. Entonces, estos serían los 4 ejemplos que trabajamos en esta clase. Cita directa corta con énfasis en el autor, aquí con énfasis en el texto, y aquí en cambio es cita directa larga con énfasis en el texto y aquí con énfasis en el autor. Cualquier duda, comentario me lo pueden hacer llegar y tratamos de resolverlo la siguiente clase. De tarea les voy a pedir que ustedes puedan contestar la página 178, la actividad de aprendizaje que dice: elabora un ejemplo de cita textual, directa y corta. Incluye el título completo de tu ejemplo al señalar si es cita de texto o de autor, ¿ok? Lo que trabajamos el día de hoy, ustedes lo tendrían que estar aplicando ahí. Y la actividad de aprendizaje de la página 179, que dice: corresponde ahora para completar y retroalimentar la información que busques las definiciones de los siguientes términos. Ahí tienen que buscar la definición de lo que es una cita con C, una cita con S, una cita textual, que es una paráfrasis, que es un resumen, que es una polisemia y que es plagiar, ¿ok? Eso yo se lo estaría recibiendo, bueno, el día de hoy estamos a jueves 7 de mayo, yo creo que para el lunes, más tardar a las 4 de la tarde, se estaría dando oportunidad para que ustedes me envíen por correo su tarea, ¿ok? Igual ya tengo varios anotados. Acuérdense, es importante que lo manden desde su correo. Ahorita ya no estamos utilizando el método de mandarle el trabajo a la representante y luego que ella me lo haga llegar. No. En este caso es importante que desde su correo o desde el correo de algún familiar, donde tengan las posibilidades, me lo hagan llegar a mí. En las primeras tareas les estaba dando oportunidad de que lo enviaran por fotografía. Lo que yo les voy a pedir es que si van a enviar fotografía, o sea, que lo contesten literalmente en el libro, después de tomar foto, es que esas fotos no me las envíen por separado, porque después se pueden hacer muchos archivos
muchos documentos y después ya no sé de dónde provienen. Entonces, si me van a mandar fotografías, está perfecto, pero que todas esas fotografías vengan integradas en en un documento. ¿Cómo se podría hacer esto? Es bien sencillo. Igual si tienen complicaciones, me lo comentan y lo vamos trabajando juntos. Por ejemplo, si yo tengo una fotografía, ¿ok? Insertar una imagen, ¿ok? De este dispositivo. Yo tengo las fotografías guardadas. Y abro aquí, utilizar, aquí, por ejemplo, tengo, a ver, vamos a poner, digamos que esta es una fotografía, ¿ok? Ok, esta es la fotografía que yo le tomé. Ok, tengo otra fotografía, doy espacio, inserto una imagen igual y pongo otra. Ok, y ahí ya lo voy modificando para que sea un poco más grande. Y si se dan cuenta, ahí ya tenemos dos fotografías. Es lo que yo estoy solicitando, que en un documento Word copien y peguen dos fotografías de las que ustedes hayan hecho en su trabajo. O sea, le voy a tomar fotografía a estas páginas donde ya las contesté. Ok, la otra página, esta, la página 180, aquí. Le voy a tomar fotografía, lo voy a pegar aquí en el documento de Word. Y después, recuerden, es importante porque en la actividad anterior no respetaron eso. ¿Cómo se tiene que guardar? Esta es la actividad número 2 que tenemos de comprensión, de composición, perdón. Entonces, es el primero, guardarlo como mi primer apellido, mi nombre y después tarea número N. ¿Ok? N por ser cualquier tarea que les haya pedido. En este caso, como es la tarea número 2, tendría que venir Carrillo, que es mi apellido, punto Sergio, punto tarea 2, ¿ok? Y así ustedes me lo van a estar mandando con este formato. Ya sería cada quien que lo ponga con su apellido, con su nombre, pero igual tendría que ser tarea 2, ¿ok? Y ahora sí que, bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Insisto, cualquier comentario, cualquier observación, ahí tiene mi WhatsApp, me lo pueden hacer llegar, cualquier complicación, igual se pueden comunicar conmigo. Y bueno, nos estaríamos viendo ya la siguiente semana. El día martes estaría subiendo otro video. Y estaríamos también abarcando ya lo que es parte de la cuarta etapa de la materia de orientación psicológica. Ok, bueno, nos vemos, espero que se encuentren muy bien y saludos para todos y para todas.